¿Cuál es la situación de la canasta, Ernest, querida, que estuviste trabajando sobre esto? Sí, 7,4% la inflación del mes de julio y una canasta básica total que para no caer en la pobreza se quedó configurada en 266.000 pesos y para no caer en la indigencia 147.000. Estamos hablando de lo que es el promedio para una familia de 4 personas, justamente 2 adultos y 2 niños. Para que una sola persona, un adulto como vos, yo, Lichi, los camarógrafos, una persona que vive sola, no caiga en la indigencia, necesitó por lo menos 50.000 pesos para no caer en la indigencia. Acá tenemos algunos de los promedios. Acá, como vos decías bien, Martín, tenemos la curva, ¿no? La curva desde agosto del año pasado, esta es la curva interanual. Acá no está contemplado julio del año pasado, porque estamos hablando de los últimos 12 meses. Pero recordemos que julio del año pasado tuvo un pico importante por las falencias del gobierno, de la gestión de Batakis y de Guzmán. No bajó nunca de 5 puntos. Acá tenemos este pico de mayo. Es el dato que estaba dando precisamente recién. Claro, por eso, no bajó nunca de 5 puntos. Siempre en un promedio de 6, 7 y 9,6. Ahí tenemos agosto 2022. Es importante que veamos ese mapa. Pónchame si querés, Marian. Es importante que veamos ese mapa porque es parte de una descripción, ¿no?, efectiva sobre lo que sucede, de dónde venimos y de dónde vamos. Y atento porque yo ya estoy viendo ahí en julio una flechita que es preocupante, ¿no? Es una flechita que marca el hacia arriba. Sí, 7,4 contra el 7,2 del mes anterior. Es un aumento del 0,2%, pero lo mismo no deja de ser una tendencia a la suba. Otro dato no menor, bueno, acá ya lo mencionábamos, 138% es la inflación proyectada para todo el 2023. Estamos hablando de que algunos economistas la sitúan en una base de 120% y de ahí para arriba. Córdoba siempre estaba un poco por encima de la inflación promedio. Tenemos un 138 anual proyectado. No sé si podemos pasar a otra placa para ir contándoles, además de que, por ejemplo, Martín, un 75% de las personas tienen que recurrir al subsidio del Estado para poder comprar los alimentos básicos, ¿no? A ver, tarjeta alimentar, tarjeta de lo que sea, la tarjeta social de Córdoba, lo que sea, necesitan el 75% de asistencia estatal. Esta es la canasta que determina la indigencia, como decíamos, 47.000 pesos para una sola persona, un hogar de 4 personas, 147.000 pesos, y la interanual la inflación interanual de la canasta básica alimentaria proyectada es del 143%. Como decíamos, también la tendencia a la suba. En abril subió mucho más que el resto de los medios, de los meses, un 12,7%. Ahí fue uno de los momentos más traumáticos de la gestión de Sergio Massa. Sí. En ese momento, después de lo que había sucedido ya en el mes de... Hubo un momento muy importante y muy positivo para Sergio Massa, que fue noviembre del año 2022. A partir de ahí comienza Sergio Massa a decir, hay una regla en la política que es, no digas qué o no digas cuándo, no puedes decir qué y cuándo al mismo tiempo. Una de las dos cosas tenés que reservártelas, porque si no, esto falla. Sergio Massa dijo qué y dijo cuándo. Dijo que efectivamente iba a reducir la inflación al 4%, que es lo que iba a hacer, y dijo que lo iba a hacer durante este año, durante el año 2023. Sí. Si hubiera dicho que iba a reducir la inflación al 4% sin decir cuándo, bueno, entonces tiene que faltar una de las dos, si no el truco se cae acá. Es parte de lo que sucedió. En marzo, la canasta alimentaria, 12 puntos. 12 puntos la canasta alimentaria. Me voy a saludarlo, Ernest. No te notes. Lo saludo a Germán Romero, presidente del Centro de Almaceneros. El placer de tenerte como siempre, Germán. Martín, Ernestina, un gusto saludarlo y saludar a todos los televidentes. A ver, Germán, tenemos que pensar hoy en una canasta que sube, ¿no? Tenemos que pensar en una canasta alimentaria que está a la suba. Habíamos detectado, la última vez que charlamos, Germán, habíamos detectado algo positivo, o si querés, en medio de la tempestad, lo único positivo que se puede rescatar que tenía que ver con los alimentos a la baja. ¿Volvemos a tener alimentos a la suba? Así es, Martín, lamentablemente, como bien vos decías, habíamos hablado de una leve desaceleración. Claro, a ver, no nos puede alegrar tanto porque es como bajar de una fiebre de 40 a 39 grados, pero bueno, es un indicio. Lamentablemente, julio comenzó también teniendo por lo menos cierta tranquilidad de precio, pero lo cierto es que los últimos 10 días de julio, todo el tema de la suba del dólar blue, paralelo, informal, sumado a las nuevas medidas, el nuevo paquete económico anunciado por el ministro Sergio Massa, trajo aparejado directamente subas en alimentos muy esenciales. Cuando me refiero a muy esenciales, estoy hablando de aquellos que tienen un mayor peso estadístico,
Por ejemplo, el día 30-31 de julio, la carne vacuna subió 8,4%. Y comparado con otros incrementos que hubo este mes de julio o anteriores, parece ser poco. Pero cuando se trata de la carne, decíamos que uno de los que mayores pesos estadísticos tiene. Claro. Ahora, 8 puntos fue en la punta del iceberg, porque ya el día de hoy, 1 de agosto, ya tenemos nuevo incremento en carne vacuna y se avisoran más para el mes, llegando a un incremento total, con suerte, de 25% aproximadamente en lo que es carne vacuna. De hecho, se va a impactar fuertemente en la canasta alimentaria y por ende también en la inflación. Germán, ya te cedo, Ernest, para que hables con Germán. Germán, te voy a preguntar, ¿qué vienen notando ustedes? ¿Cómo vienen repercutiendo parte de lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria? Vos sos un hombre que tiene a cargo, entre otras cosas, parte de lo que tiene que ver con el centro de estudios que más viene acertando hoy por hoy a nivel nacional con la cuestión inflacionaria y con la cuestión estadística. Pero además preciso una institución como Almaceneros con más de 100 años que tiene mucho respaldo en el territorio, tiene muchos almacenes, tiene mucho contacto con la gente. ¿Qué se está viendo? ¿Qué es lo que te dicen? Digo, porque se han hecho muy buenos trabajos de parte suya en lo que tiene que ver con lo cualitativo, pero también con lo cuantitativo. Lo cuantitativo ya lo conocemos, ya sabemos cuánto... Quiero hablar de lo cualitativo. ¿Qué está pasando en los almacenes? ¿Qué están notando respecto de lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria? Bueno, a ver, dos formas de percibirlo, Martín, te agradezco el concepto. Digo, tenemos lo que son las encuestas de hogares, donde realmente la gente, las familias nos dicen qué comen, cómo pueden subsistir en el mes, con gastos tradicionales, gastos alimentarios, y también está la percepción de la gente, del comercio mismo, donde allí, digo, ya pasamos todas las etapas de cuando se cambiaba de marca, cuando se restringe alimentos, se cambió de hidratos de proteínas por hidrato de carbono para que resulte más llenador. Lo que estamos viendo en lo que es la percepción comercial de la familia cercana, y hablo de todo el territorio provincial, donde la gente ya no le alcanza para comprar, digamos, va con una expectativa de compra y de pronto se encuentra con que el precio subió, de pronto también se encuentra con que hay productos que no hay, porque ciertamente cuando fue incrementando el aceite de luz desapareció casi el aceite, el azúcar, a pesar de la fuerte suba que tuvo. Gente que, pretende que le fraccionen quizás 1 kilo de azúcar, lo cual no se puede porque la mayoría de los municipios de comunas no permiten. Son situaciones muy dramáticas. Digo, estamos hablando de situaciones muy dramáticas, efectivamente, en la cuestión alimentaria. Por eso, el seguimiento que le venimos haciendo al tema alimentos está especialmente dirigido, ¿no?, con Germán en nuestras sucesivas entrevistas. Te voy a preguntar sobre los chicos. Uno de los últimos datos que vos arrojaste en los estudios tenía que ver con la alimentación de los niños. ¿Qué viene estudiando en parte de lo que sucede con las infancias? Bueno, hace 1 mes y medio culminamos ese informe que vos te referís, Martín, y lamentablemente allí vemos que hay serias dificultades porque hay familias con muy pocos ingresos, y a medida que la inflación crece, los ingresos no se actualizan, mucho más si hablamos de trabajadores informales que no rigen en favor de una paritaria, familias que sí son trabajadores en blanco y que aún así están bajo la línea de pobreza, que se acabó su cuota de financiación, sea con tarjeta de crédito porque están en mora, o se acabó su crédito en un comercio cercano porque no pudo afrontar, porque tenemos un alto índice de morosidad e incobrabilidad. Esta familia queda totalmente descalzada económicamente y por ende primero se restringe la alimentación de los adultos, pero lo más doloroso, triste, lo que nos tiene que llamar a conciencia a toda la sociedad es que hay niñas y niños que están padeciendo hambre. Digo, más allá que la vocera presidencial se encargó de decir, en Rosca, que no había hambre en Argentina, yo le invitaría a que recorra con nuestros relevadores la zona, ni siquiera que ver esto, que recorra la zona, ciertamente, como por lo menos para llamarse al silencio y no contrarrestar lo que con una palabra, lo que la realidad dura le toca vivir a miles de familias argentinas. Adelante, Ernest. Germán, ¿cómo estás? Quería consultarte y en realidad primero hacer un análisis de que en realidad la Argentina me parece que está metida como una especie de círculo vicioso, ¿no? Que todos los meses estamos renovando esta información y el pronóstico es cada vez peor. Ahora, con esta información, ¿qué hacemos? Porque yo me he cruzado con gente que me dice, che, me encanta que me digan la inflación y todo, pero ¿qué hago con eso? Si yo ya sé que en el súper, en el almacén, en el kiosco las cosas están caras y que no me alcanza. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Qué se puede hacer con esta información? Tanto desde la sociedad como desde el Estado. A ver, cuando hay un gobierno que no escucha, que no te llama a consolidar una reunión para atender el problema, cuando todo se resuelve en una oficina
y principalmente muy centralista en Buenos Aires, sin atender cuál es la situación, cómo trabaja la cadena de comercialización, qué es lo que vive la gente. Decía recién que la vocera presidencial dice que es la que representa al presidente. Cuando va a hablar, dice que no hay hambre, sin reconocer la enfermedad no se puede encontrar un remedio. Ernestina, digo, nuestra institución, nuestro departamento de estadística, es financiado exclusivamente por nuestra institución. Es decir, ningún partido político, ningún gobierno, nadie pone dinero en nuestra institución, y el espíritu de esto es justamente poder compartirlo. Ustedes, digo, sin ustedes esto no sería conocido. Ahora, digo, si no hay voluntad de quienes tienen el poder de controlar, de ver de qué manera se puede solucionar. Voy a hacerte una acotación ahí para explicarle a la gente, entre otras cosas, parte de lo que sucede, parte de lo que viene sucediendo. Vení conmigo, Mariano, vení conmigo, Mariano. Parte de lo que viene sucediendo, ahí está, parte de lo que viene sucediendo con Almaceneros. ¿Qué pasó con Almaceneros? Almaceneros viene siendo discriminado, entre otras cosas, por la Secretaría de Comercio Interior de la Argentina, desde antes de que Culfas se le ocurra hacer el Supercerca. Recordemos el Supercerca. Allí Germán Romero, entre otras cosas, empezó a pedir a la Secretaría de Comercio Interior de la República Argentina que el centro de almaceneros, en los diferentes puntos, que representa, escuchen el dato, vos corregime, Germán, si me equivoco, que representa el 70% de la venta de alimentos en el país. Estamos hablando de que la gente ya no va a las grandes superficies a hacer compras porque no puede hacer la compra del mes. Compra al día. ¿Qué comemos esta noche? Unos panchos. ¿Qué comemos esta noche? Unos fideos. En el día, se compra en el día. El 70% está representado por almaceneros. En algún momento, esto que yo estoy planteando acá arriba de la mesa, lo planteó Germán Romero en la Secretaría de Comercio y nunca tuvo respuesta. ¿Esa situación sigue igual, Germán? Sí, exactamente igual, Martín. Nosotros, yo te había comentado que insistimos por una cuestión de dignidad institucional, de hacer después de 7 pedidos de audiencia. A ver, no era que nosotros íbamos a aportar la solución, pero seguramente íbamos a ser una parte. Por ejemplo, en esta situación de emergencia, porque a nuestro criterio es una emergencia alimentaria, más allá de los planes sociales que se licúan también como un sueldo con la inflación. A ver, pretendemos hacer, cuando uno cree en un programa, es decir, hagamos un programa de 30 productos, tratemos de controlar la estructura de costo de la industria, vemos un solo intermediario y lo ponemos, pero digo, no se puede hacer en una oficina sin conocimiento. Digo, yo lo tomo no personal, como que fue un ninguneo a nuestra institución. Creo que es un ninguneo al interior y a la problemática. En realidad, digo, creo que la voluntad del gobierno es escaparle al tema, y da muestra de eso. No es por un encono personal, pero digo, cuando la vocera presidencial dice que no hay hambre en Argentina, bueno, si no reconocemos que hay una enfermedad, no vamos a encontrar nunca la solución. Pero además, entonces, Germán, completamente de acuerdo. Además, Germán, este gobierno, no nos olvidemos que llegó. Hay que recordar esto. Este gobierno llegó armando una reunión que era la Mesa Argentina contra el Hambre en Puerto Madero. ¿No? Es parte de lo que está diciendo Germán Romero, que tiene cientos de almaceneros en el territorio, en Villa Dolores, en Cura Brochero, donde sí hay un almacén que está representado en el centro de almaceneros. Parte, y que además representa el 70%. Parte de lo que tiene que ver con el hambre, que fue una de las causas con las que llegó el gobierno, con reuniones con Marcelo Tinelli en Puerto Madero, hoy es algo de lo que se niega. Es parte de lo que está diciendo Germán Romero. Te voy a preguntar por último, Germán, ya para cerrar, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Se ve una tendencia al alza? Primera pregunta. Segunda, ¿hay desabastecimiento? ¿Cómo está trabajando la cuestión logística? ¿Sigue habiendo poco? ¿Se sigue vendiendo poco? ¿Cuesta conseguir el aceite como en algún momento estuvo costando? ¿Cómo está la situación de abastecimiento en almaceneros? Bien, te empiezo por la última, Martín. Sí. Digo, el abastecimiento está muy restringido, principalmente de estos productos que son los más álgidos dentro de la canasta, como es el aceite, el azúcar, la harina, la yerba, derivados de la harina, farináceos como los fideos o galletas. Está muy restringido, la producción está, de eso no tengamos duda, la producción está, pero está sumamente restringido porque el dólar blue, el paralelo informal, no se plancha. Y por allí digo, para que quede claro todo, alguien puede decir que tiene que ver el azúcar que yo le pongo al té, al mate, o la galletita que tiene que comer mi hijo, con el dólar blue. Tiene mucho que ver porque todos estos alimentos, commodities internacionales, deberían regir por el dólar oficial porque es precio de exportación. Pero lo hacen lamentablemente porque también, obviamente, que hay una cuota especulativa en toda esta inflación, sin ser la mayor parte, pero digo, están restringiendo los alimentos a ver en qué se plancha el dólar blue. Respecto a las expectativas, por ejemplo, para este mes, tenemos subas ya que están dictaminadas para este mes
la carne, el combustible que acaba de subir hace un par de horas, hay aumento de salarios paritarios, digamos, indudablemente agosto va a ser mayor la inflación que julio, que junio, y quizás esté en el orden de mayo o abril. No sabemos, hay cierta incertidumbre de lo que ocurre en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y a esto hay que sumarle el componente electoral, que hay las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en función del resultado, como ya lo vivimos, ojalá que no tenga el mismo efecto, pero tiene un resultado donde el mercado se histeriza y eso impacta directamente en el precio, en los precios generales. Ahí está, es la palabra de Germán Romero. Te mando un fuerte abrazo, Germán. Gracias por este contacto. Igualmente, un agradecido.